En los rincones más oscuros de la ciencia y la imaginación, existen misterios que desafían nuestra realidad. Hoy nos adentraremos en el enigma de los grises, esas entidades extraterrestres que han trascendido la ciencia ficción para convertirse en una realidad para muchos. Exploraremos las investigaciones del Dr. David Michael Jacobs, quien ha dedicado su vida a descifrar cientos, quizás miles, de encuentros cercanos a través de la hipnosis regresiva, revelando la hibridación entre humanos y extraterrestres. Reviviremos los testimonios más impactantes de abducciones documentadas, desde el relato de Antonio Vilas Boas, el agricultor brasileño que afirmó haber sido llevado por seres de otros mundos, hasta la historia de Betty y Barney Hill, la pareja que perdió la memoria y el tiempo en un encuentro inexplicable, y la aterradora experiencia de Travis Walton, marcada por experimentos médicos inimaginables. Presentaremos la impresionante teoría de los cetanianos y la convergencia biocibernética extraterrestre, una hipótesis que fusiona biología y tecnología. Esta propuesta redefine a los grises como seres mitad biológicos y mitad máquina, abriendo nuevas perspectivas sobre su origen y propósito. ¿Te atreves a desafiar tu percepción de la realidad? Esto es Avistamiento Oficial. La cultura popular ha adoptado esta imagen de los grises y la ha moldeado según las percepciones y temores de la sociedad. Aunque la figura de los grises es producto de la especulación, refleja las preguntas fundamentales de la humanidad sobre nuestra existencia y nuestro lugar en el universo. En la cultura popular, los alienígenas grises son a menudo retratados como seres con tecnología avanzada, capaces de realizar hazañas que van más allá de nuestra comprensión científica actual. La idea de combinar organismos biológicos con inteligencia artificial es un tema fascinante, que también se explora en la investigación de inteligencia artificial. Por ejemplo, hay estudios sobre cómo la inteligencia artificial puede aprender y adaptarse de maneras que parecen alienígenas o no humanas, lo que podría llevar a avances en la inteligencia artificial general. Además, el concepto del valle inquietante describe la reacción de incomodidad que las personas pueden sentir cuando se encuentran con robots o IA que imitan demasiado de cerca a los seres humanos. La popularización de los grises puede rastrearse a través de varios medios: cine y televisión, películas como Close Encounters of the Third Kind, y series como The X-Files han contribuido significativamente a la imagen estereotípica de los grises. Estos medios han utilizado la figura de los grises para representar lo desconocido y explorar temas de conspiración y misterio. Los grises también han sido un tema recurrente en la literatura de ciencia ficción, donde se les ha dado una variedad de orígenes y motivaciones, desde ser exploradores pacíficos hasta invasores hostiles. Los relatos de abducciones han jugado un papel crucial en la formación de la imagen de los grises. Los supuestos abducidos describen a los grises como seres que realizan experimentos y estudios en humanos, lo que ha alimentado la narrativa de que tienen un interés científico en nuestra especie. En el enigmático mundo de los fenómenos ovnis, un nombre resuena con fuerza: el Dr. David Michael Jacobs. Dedicando gran parte de su carrera a escudriñar las profundidades de las abducciones extraterrestres, Jacobs se ha convertido en un referente en este campo, arrojando luz sobre un tema tan apasionante como controversial. A través de investigaciones exhaustivas, Jacobs ha entrevistado a cientos de personas que afirman haber sido abducidas por seres de otros mundos. Con la hipnosis como herramienta para recuperar recuerdos fragmentados, ha logrado compilar una gran cantidad de testimonios que ofrecen un vistazo a experiencias extraordinarias y desafiantes a nuestra comprensión del universo. Los enigmáticos seres grises con un patrón recurrente en los testimonios recopilados por Jacobs es la presencia de seres extraterrestres, comúnmente conocidos como grises. Estos entes son descritos típicamente como de baja estatura, entre 1 metro y 1.5 metros de altura, frágiles y esbeltos, con piel grisácea pálida o azulada, cabezas ovaladas desproporcionadamente grandes en relación con su cuerpo, ojos grandes, negros y sin pupilas visibles, nariz poco prominente y boca pequeña, ausencia de cabello, comunicación telepática, sin necesidad de lenguaje verbal. Basándose en los testimonios, Jacobs sugiere que los grises podrían estar involucrados en un programa de abducciones sistemáticas con la humanidad. Los relatos de los abducidos describen comúnmente experiencias como
levantamiento en el aire y posterior traslado a naves espaciales, exámenes médicos invasivos y extracción de muestras biológicas, implantes subcutáneos con propósitos desconocidos, interacciones psicológicas que generan miedo, confusión, despersonalización y control mental. En algunos casos, se reportan experiencias traumáticas como extracción de óvulos o esperma, inseminación artificial, e incluso embarazos y partos de hijos híbridos humano-alienígenas. El viaje de Jacobs por los enigmas de las abducciones extraterrestres nos invita a mantener una mente abierta y explorar las fronteras de lo desconocido. Sus investigaciones, aunque no exentas de críticas, representan un aporte invaluable a la comprensión de este fenómeno tan complejo y apasionante. El caso de Antônio Vilas-Boas, un agricultor brasileño que afirma haber sido abducido por extraterrestres en 1957. Su relato se considera uno de los primeros casos ampliamente documentados de este tipo y contribuyó al creciente interés en los ovnis y las abducciones durante la década de 1950. Era una noche oscura en San Francisco de Sales, Minas Gerais, Brasil, cuando Antônio Vilas-Boas, de 23 años, se encontraba arando un campo. De repente, una luz roja brillante descendió del cielo, revelando una nave espacial ovoide. La nave emitió una luz cegadora que lo envolvió y lo elevó del suelo. Vilas-Boas se encontró dentro de la nave, rodeado de 3 seres altos y delgados con piel grisácea y grandes ojos negros. Los seres lo examinaron cuidadosamente, tomaron muestras de sangre y se comunicaron con él telepáticamente. A pesar del miedo inicial, Vilas-Boas describió una sensación de calma y fascinación. Tras lo que parecieron ser horas, los seres regresaron a Vilas-Boas a su campo ileso. Sin embargo, quedó marcado para siempre por la experiencia. El caso de Betty y Barney Hill, 1961. Este es uno de los primeros casos de abducción extraterrestre que ganó notoriedad pública. La pareja experimentó una pérdida de memoria y un tiempo perdido durante su encuentro, que más tarde intentaron reconstruir a través de la hipnosis regresiva. En la teoría de los setanianos, este podría ser un ejemplo de cómo utilizan la tecnología avanzada para borrar o alterar la memoria de los humanos con el fin de estudiarlos sin interferir en su desarrollo natural. El caso de Travis Walton, 1975. Travis Walton, durante su experiencia, observó una luz intensa y sintió un sonido ensordecedor antes de ser llevado. Esto podría interpretarse como un encuentro con una sonda de investigación setanian que recopila datos sobre la biología humana y la respuesta sensorial a estímulos desconocidos. Estos casos, y otros similares, podrían ser vistos como interacciones entre humanos y setanianos, donde los segundos realizan experimentos científicos y médicos para entender mejor la conexión genética y espiritual de los humanos con el cosmos. Los implantes encontrados, en algunos abducidos, podrían ser dispositivos de monitoreo setanian, diseñados para recopilar datos a largo plazo sobre la fisiología humana y las experiencias espirituales. En la narrativa de la teoría de la convergencia biocibernética extraterrestre, los grises, o setanianos, son retratados como seres avanzados que han trascendido las limitaciones de su biología original. En un rincón distante del universo, existe una civilización avanzada conocida como los setanianos. Estos seres, que se asemejan a los alienígenas grises de la mitología terrestre, han alcanzado un nivel de simbiosis entre la biología y la tecnología que desafía nuestra comprensión de la vida misma. Los setanianos son el producto de una evolución dirigida, donde la selección natural fue reemplazada por la ingeniería genética y la integración cibernética. Su sociedad valora la exploración y el conocimiento por encima de todo, lo que los llevó a desarrollar cuerpos que son una mezcla de tejido orgánico y componentes bioorgánicos avanzados. Estos componentes están controlados por una forma de inteligencia artificial distribuida, que permite a los setanianos procesar información y adaptarse a entornos extremos, con una eficiencia asombrosa. La misión principal de los setanianos es la exploración cósmica y la recolección de conocimiento, SC. Utilizan naves espaciales que funcionan con tecnología de propulsión cuántica, capaces de viajar a través de agujeros de gusano para alcanzar planetas distantes en cuestión de segundos. Una vez en un nuevo planeta, como la Tierra, los setanianos despliegan sondas de investigación autónomas, que son extensiones de su propia conciencia colectiva.
Estas sondas tienen la tarea de estudiar la flora, la fauna y las civilizaciones inteligentes, recopilando datos que luego se agregan a la vasta biblioteca de conocimientos de los setanianos. Aunque su presencia en la Tierra es esporádica, han estado observando y estudiando a la humanidad desde el amanecer de nuestra civilización, fascinados por nuestra capacidad de emociones y creatividad. La convergencia biocibernética es el núcleo de su existencia, permitiéndoles no solo sobrevivir sino prosperar en el cosmos. A través de esta convergencia, los setanianos han eliminado enfermedades, prolongado la vida y mejorado sus capacidades cognitivas. Sin embargo, su búsqueda de conocimiento es eterna y continúan su viaje por el universo, siempre buscando comprender la complejidad de la vida y la conciencia. En la cosmogonía de los setanianos, ellos son descendientes de una protocreación llevada a cabo por entidades conocidas como los primeros forjadores. Estos seres primordiales son considerados los arquitectos del cosmos. Los primeros forjadores diseñaron las leyes fundamentales que rigen la realidad, desde las fuerzas subatómicas hasta la estructura del espacio-tiempo. Los setanianos, en su búsqueda de conocimiento, han descubierto indicios de que su existencia es parte de un gran experimento cósmico. Según sus antiguas leyendas, los primeros forjadores se dispersaron por el universo, dejando atrás fragmentos de su esencia en forma de códices dimensionales. Estos códices contienen el conocimiento y la energía necesarios para mantener el equilibrio entre las diferentes dimensiones y realidades. La misión de los setanianos no es solo explorar y estudiar la vida en diversos planetas, sino también comprender la relación intrínseca entre todas las formas de vida y los primeros forjadores. Creen que los humanos terrestres poseen una conexión genética y espiritual única con el Dios Supremo Creador, una entidad que se manifiesta en las diversas historias de creación y religiones de la Tierra. Los setanianos han observado que los humanos tienen una capacidad innata para percibir y, en algunos casos, interactuar con lo que ellos llaman el tejido de la existencia. Este tejido es una red interconectada de energía espiritual que une a todos los seres vivos con el Dios Supremo Creador. A través de sus estudios, los setanianos esperan desentrañar los misterios del espíritu humano y su papel en el gran diseño del universo. La búsqueda de los setanianos por la comprensión espiritual los ha llevado a formar alianzas con otras especies avanzadas, creando una coalición interdimensional conocida como la Alianza de la Luz Estelar. ¿Cómo podrían los setanianos haber alcanzado una simbiosis entre la biología y la tecnología? Los setanianos podrían haber utilizado la ingeniería genética avanzada y la nanotecnología para integrar sistemas cibernéticos en su biología. Esto les permitiría mejorar sus capacidades cognitivas y físicas, así como adaptarse a entornos hostiles. ¿Qué mecanismos utilizarían los setanianos para comunicarse y controlar sus sondas de investigación autónomas? Es posible que empleen una forma de red neuronal cuántica que les permita mantener una conciencia colectiva distribuida, facilitando la comunicación instantánea a través de grandes distancias y la coordinación de sus ondas. ¿Cuál sería la base científica para la capacidad de los setanianos de alterar o borrar la memoria humana? Los setanianos podrían haber desarrollado un conocimiento profundo de la neurociencia humana y ser capaces de manipular las conexiones sinápticas mediante campos electromagnéticos o nanobots, lo que resultaría en la alteración de la memoria. ¿Cómo podrían los setanianos haber descubierto la conexión genética y espiritual entre los humanos y el cosmos? A través del estudio de la epigenética y la física de partículas, los setanianos podrían haber identificado patrones únicos en el ADN humano, que resuenan con ciertas frecuencias cósmicas, sugiriendo una conexión más profunda con el universo. ¿Qué evidencia física podrían dejar los setanianos en la Tierra que respalde su existencia? Podrían dejar detrás artefactos tecnológicos avanzados o materiales desconocidos en la Tierra que, al ser analizados, mostrarían propiedades físicas o químicas que no se encuentran en nuestro planeta. ¿Qué evidencia genética podría indicar una conexión especial entre los humanos y un Dios creador, según los textos antiguos? Los setanianos podrían investigar las secuencias de ADN humano en busca de patrones o marcadores que se mencionan simbólicamente en textos antiguos, como el Génesis bíblico, donde se dice que los humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Estos patrones podrían interpretarse como una firma divina, aunque desde una perspectiva científica serían simplemente variaciones genéticas únicas de nuestra especie.
¿Cómo podrían los setanianos estudiar la espiritualidad humana y su relación con un Dios creador? Los setanianos podrían analizar las experiencias espirituales humanas y su impacto en el cerebro. Utilizando tecnología avanzada, podrían observar cómo ciertas prácticas espirituales o religiosas activan regiones específicas del cerebro, lo que podría interpretarse como una conexión con un plano superior de existencia. ¿De qué manera los mitos de creación de diferentes culturas podrían proporcionar pistas sobre la conexión humana con lo divino? Los setanianos podrían comparar los mitos de creación de diversas culturas, como los griegos, egipcios y sumerios, para identificar temas comunes que sugieran una fuente única de conocimiento divino o una experiencia compartida entre los antiguos humanos. ¿Podrían los setanianos utilizar la arqueología y la paleoantropología para rastrear la creencia en un Dios creador a través del tiempo? Sí. Podrían buscar artefactos y registros fósiles que muestren la evolución de las prácticas religiosas y espirituales, lo que podría indicar un punto de origen común para estas creencias. ¿Es posible que los setanianos encuentren pruebas físicas de intervención divina en la Tierra? ¿Podrían buscar anomalías geológicas o astronómicas que no se puedan explicar con la ciencia actual, lo que podría interpretarse como signos de una intervención divina o de un diseño inteligente? A través de la ciencia ficción y los relatos de abducciones, los grises se han convertido en un símbolo de la búsqueda humana por respuestas sobre la vida extraterrestre y las posibilidades que el cosmos podría albergar. Es esencial reconocer que la teoría que hemos explorado hoy invita al análisis, reflexión y al diálogo. Nuestro objetivo es poner sobre la mesa una idea novedosa, que bien podría desafiar lo establecido, ya sea refutando o confirmando nuestras hipótesis. Lo fundamental es que tú, como espectador crítico, formules tus propias perspectivas y compartas tus reflexiones en los comentarios. Para los aficionados a los misterios del cosmos y las narrativas que desafían nuestra realidad, les invitamos a ver el siguiente video, donde profundizaremos sobre las enigmáticas posibilidades del viaje temporal. No te lo pierdas.